acción violenta. Y termino con algo que plantea un antropólogo que trabajó mucho este tema, René Girard, que en La violencia y lo sagrado plantea, ¿sí?, que es más fácil, ¿sí?, suscitar el deseo de violencia que satisfacerlo. Una vez que uno produce el deseo de violencia, ¿sí?, la violencia busca satisfacerse como sea, ¿sí? Y cuando aquel que suscita, que provoca el deseo de violencia no está al alcance, la violencia busca satisfacerse en el que tiene a mano. Esto es de la vida cotidiana, así formulado parece muy difícil de entender. Ustedes piensen situaciones de violencia familiar. Esos hombres que como no le pueden pegar al jefe, le pegan a la mujer cuando vuelven a casa, ¿no? Es exactamente esto. Es exactamente esto. Bueno, por ahora nada más. Les recuerdo también que tengan en cuenta que la violencia no es solamente la violencia física, no es solamente la violencia verbal, que junto con estas formas que les digo está la violencia simbólica, la violencia imaginaria y la violencia real, que atraviesan a las otras. Para cada una de ellas tenemos que pensar modos de intervención. Muchas gracias. Doctor Servino, si usted tiene la deferencia de contestar alguna pregunta que el auditorio quiera plantearle, estamos con 10 minutos para preguntas, para comentarios, así que, bueno, si allá hay una mano levantada, sí. Ah, allá hay otra. Bueno, a mí me parece interesante esto que la juventud siempre fue incomprendida, es decir, nunca se la ha comprendido. ¿Qué pasa con estas vivencias que tenemos o qué pasa con esa transición desde la juventud a la adultez? ¿Qué nos pasa que de haber experimentado esa incomprensión, luego pasamos a ser los que no comprendemos a los jóvenes, ¿no? ¿Qué factores inciden en la persona durante este tránsito desde la juventud a la adultez para que la brecha sea, digamos, bastante amplia, ¿no? Sí, hacemos varias preguntas y después contesto todas, hacemos 3 o 4 y luego contesto todas juntas. Acá la señora. No, yo en realidad quería saber, usted dijo que iba a explicar después la técnica del time out. Quería saber a qué se refería. Bien. Está en relación, la podemos poner en relación con... ¿Alguna pregunta más? Sí, la señorita. Allá atrás hay otra. ¿Qué sucede cuando toda una región tiene por masa la violencia ya instituida por un grupo humano X? Perdón, repetime. Sí. ¿Qué sucede cuando la violencia está instituida por reglas, digamos, semi-impuestas dentro de todo un grupo social, como podría ser un grupo de masa, un grupo regional o un grupo determinado por X circunstancia política? Muy buena pregunta. Una más y contesto esa tanda y después podemos por ahí hacer otra tanda. Sí, la mía no es una pregunta, solo un comentario, ¿no? Porque así como la juventud siempre ha sido incomprendida, también la sociedad adulta a los jóvenes deja en manos de los jóvenes la construcción de un futuro mejor. Entonces, humanamente no estaremos hablando de una juventud desacatada y de una sociedad adulta incapaz. Y por otro lado, la violencia se aprende. Entonces, ¿de quién aprenden la violencia nuestros niños y nuestros jóvenes? Entonces, caemos, parece ser, como decía María Rosa, históricamente en esta cuestión de que vamos a seguir siendo, no comprendiendo a los jóvenes. Entonces, cuando jóvenes no nos comprenden, cuando adultos no comprendemos. Entonces, parecería un círculo vicioso, ¿no? ¿Y qué nos pasa a los adultos que solamente nos quedamos en la queja y no podemos salir de ese lugar buscando por ahí soluciones? Lo expresamos, nada más. Muy bueno porque eso habla de una de las figuras subjetivas de la época, que es la figura de la víctima, ¿no? Es esta cuestión de la posición de víctima. Bueno, contesto estas preguntas y después en todo caso armamos otro grupito de preguntas y las contesto juntas. Pero creo que no solamente en nuestra época,
¿sí? En nuestra época se trata de la incomprensión o el odio hacia los jóvenes, sino que se trata también del odio y el deseo de muerte hacia los viejos, cosa que no ha ocurrido en otras culturas y en otros momentos históricos. Creo que hoy lo que ocurre es un corrimiento, ¿sí? de las expectativas humanas hacia el deseo de ser eternamente joven, deseo absolutamente irrealizable, imposible, y que genera todo tipo de estropicios, digamos. Bueno, se ve que en la época de Platón algo de esto pasaba, pero tengamos en cuenta que en nuestra época también hay una cuestión en donde hay una desvalorización enorme de lo que son los adultos, de lo que son los viejos, digamos, ¿no? Lo que llamamos los viejos y que yo prefiero llamarlos antiguos por ahí. Cuando en otras culturas, digamos, esas personas son consideradas notables, son consideradas como justamente las que llegaron a un punto en donde la acumulación de experiencia les permitiría, ¿sí? Orientar, decir, opinar. Bueno, hoy los condenamos en muchos casos al exterminio. Es decir, preferimos que no nos molesten, los encerramos en virtuales campos de concentración a veces ni siquiera campos de concentración, peor que eso, en un cuartucho, ¿sí? Y desconocemos toda la enorme capacidad de conocimiento, de experiencia que ellos tienen. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de la reducción de la experiencia, lo que plantea Agamben con respecto a la destrucción de la experiencia. Desvalorizamos la experiencia de los ancianos, y esto es gravísimo para una cultura. Y además tiene este rebote que es inevitablemente el odio a los jóvenes. ¿Por qué? Porque en tanto yo odio como adulto a los ancianos y me los quiero sacar de encima porque me molestan, ¿sí? Y no quiero saber nada de ellos, no digo individualmente, porque individualmente hablo como cultura, como políticas de sanidad, por ejemplo, como políticas de decisiones sanitarias. Llega a un hospital, no acá en Argentina que pongamos que no hay presupuesto, supongamos, en Inglaterra donde sobra presupuesto para salud. Bueno, ellos hace unos cuantos años con la ola de ajuste neoliberal sacaron una serie de resoluciones por las cuales si a un hospital llega un anciano y un niño y no hay recursos para atenderlos a los dos y los dos están en riesgo de muerte, hay que atender al niño y no al anciano. Cosa que a uno le parece que bien, es razonable, estamos todos de acuerdo. Ahora, estamos todos de acuerdo con muchos de estos argumentos. Estamos todos de acuerdo si no nos damos cuenta de la falacia que está en juego ahí. Porque en realidad no hay por qué elegir. Si pueden salvarse los dos. Si no es cierto que no hay recursos para salvarlos a los dos en una sociedad opulenta como la sociedad inglesa. Sí, cuando se decide hacer eso, porque se decide destinar la plata que sería para salvar al anciano a otra cosa, que es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que yo como adulto no anciano, pero que voy en camino de, y bueno, inevitablemente podemos decir que hay un punto en el cual si no pienso, si no me ubico, le odio y tengo miedo de esos jóvenes que van a mañana encerrarme a mí. Sí, dentro de poco. ¿Cuánto me falta para jubilarme? ¿5 años? ¿10 años? ¿Cuánto me falta que me encierren? Digo, esto es un mecanismo viejo. Ahora, también tengamos en cuenta otra cosa, ¿no? Tengamos en cuenta que los jóvenes tampoco son una unidad. Esta idea de la juventud como unidad también es una idea que nos puede llevar en caminos equivocados, porque no son ni tan homogéneos, ni van todos en el mismo lugar, ni son portadores por el solo hecho de ser jóvenes de la novedad ni del cambio. Es decir, hay jóvenes que no, es una cosa más fragmentada. Hay momentos históricos en donde sí ocurre que las nuevas generaciones ocupan un rol protagónico en las transformaciones, y hay momentos en que no, que todo lo contrario, ocupan un rol protagónico en la conservación del orden instituido. Así que no, es más compleja la cosa, pero en relación con el odio y la crueldad y la incomprensión, creo que tiene por un lado este componente, pero por otro lado tiene otro componente en nuestra época que es muy importante y que está muy poco investigado, y es que está transformándose el modo mismo del proceso cognitivo. Es decir, hoy el procesamiento de datos, el procesamiento de conocimiento, ¿sí? Que en nosotros los más grandes se ha hecho a través de los libros, la transmisión oral y demás, sabemos que en los pibes se hace de otra manera. Y no hace falta ser muy profundo en esto. Ya les podría contar las enormes dificultades que he tenido yo, y creo que no yo solo, para aprender a manejar un control remoto de una videocasetera de las viejas. ¿Sí? Cuando hoy cualquier pibe de 2 años, 3 años toca todos los botones, va para adelante, va para atrás, ubica los canales, ni hablar del celular, ¿sí? Ni hablar del celular, de todas las funciones que tiene. Es decir, las pantallas, el despliegue de menús, implica una lógica que no anula a la anterior,
sino que la hace mucho más compleja. Entonces, de repente, algunos chicos, los que tienen acceso a estas cuestiones, por supuesto, ahí también hay que matizar la fragmentación, porque hoy asistimos además a un proceso de fragmentación de la infancia y de la juventud. Hoy ya no podemos hablar de la infancia, la juventud, como en la modernidad. Hay procesos de fragmentación donde tenemos que hablar de las infancias y las juventudes, aún en la misma ciudad, en una misma ciudad, aunque sea chica. Entonces, de repente hay un procesamiento de la información, procesos cognitivos extremadamente complejos que tienen que ver con lógicas que no son binarias, así que van más allá de las lógicas binarias, que tienen que ver con despliegues, de menúes, y que a uno le ha costado mucho meterse y que los pibes pueden hacer, esto que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, los jóvenes multitask. O los jóvenes que medicamos, los niños que medicamos porque se mueven mucho. Yo más de una vez he dicho en alguna escuela o en alguna derivación, y bueno, tal vez en la escuela no le vaya bien, pero va a ser un muy buen gerente. ¿Sí? Va a ser un muy buen gerente. ¿Por qué? Porque puede hacer 6, 7, 8 cosas al mismo tiempo. Y hoy una gerencia moderna requiere de un tipo que vaya, venga, salga, entre. Y dice, bueno, entonces el pibe en verdad no está haciendo más que cumplir con ciertos mandatos de la época y que no se adecuan a formatos propios de la sociedad disciplinaria. Entonces ahí tenemos un desencuentro entre mundos. ¿Por qué? Porque la escuela está habitada y atravesada por lo menos por 3 siglos. En la escuela coexisten el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Y los pibes, sobre todo los más chicos, son del siglo XXI. ¿Sí? Son del siglo XXI. Entonces ahí también hay otra cuestión que ya no tiene que ver solo con el odio, la crueldad y nada más, sino que no entendemos. Algunas cosas no las entendemos porque ellos la piensan de otra manera. El pensamiento metafórico en ellos está desarrollado de un modo distinto que el nuestro. Y mucho más. Mucho más. Y además el tema de la pasión. El tema de la pasión es lo otro que me parece que habría que poner sobre la mesa y discutir. Bueno, a ver, ¿cómo se juega la pasión en los adultos de nuestra época y cómo se juega la pasión en los jóvenes? ¿Cómo se juega la soledad en los adultos de nuestra época y cómo se juega la soledad en los jóvenes, ¿no? Es otro tema largo. En relación con la cuestión de, bueno, ¿qué pasa cuando un grupo, una comunidad, no sé, un sector, ¿sí?, está fuertemente consolidado y desarrolla violencia instituida? Nuevamente, siempre hay violencia instituida. La violencia instituida no es que desaparece en algún... Si cuando desaparece la violencia instituida, desaparece la institución. ¿Está? ¿Por qué? Porque la violencia instituida no es el andar a los golpes con los pibes o con los que habitan la institución. La violencia instituida, ¿qué quiere decir? Quiere decir que toda institución se funda en normas, ¿sí?, que tienen que existir, y que esas normas, para que existan, ¿sí?, y operen, implican determinado tipo de ejercicio de violencia, en términos de que, bueno, si vos no cumplís con ciertas normas, algún tipo de consecuencia tenés que tener. No hay sociedad. Si vos tenés un código normativo sin ninguna consecuencia con respecto a la violación de las normas de ese código normativo, no tenés código normativo. ¿Está? Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la violencia loca, que ya no es violencia instituida, sino que puede aparecer como violencia instituida y es destituyente, porque es ese tipo de violencia que se fagocita a la misma institución, porque es violencia autoritaria, porque es violencia excesiva, porque es violencia que está por fuera de lo que, podríamos decirlo así, no es funcional ni siquiera para mantener en funcionamiento a la propia institución. Y les pongo un ejemplo que creo que, más allá que podamos no compartirlo, me parece que es bastante claro. Es decir, si yo quiero controlar el petróleo en Medio Oriente, en Afganistán y demás, ¿sí?, ¿hace falta que bombardee